queremos también empaparnos del conocimiento de los que lo viven desde dentro. Y por eso hoy en Erasmus tenemos una participación especial en el programa de Rafa Rodríguez, agente de futbolistas, que nos va a explicar cómo son estas fechas tan señaladas, sobre todo desde su lado, desde el lado de los clubes. Y creo que va a ser una entrevista muy interesante porque, Rafa, ya te tenemos al otro lado. Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Y enhorabuena por el programa, y a David y a Nacho a Miguel y a Nacho por también los libros que han escrito. Qué gusto, qué David, gusto, que se ponga qué las gusto. pilas, hombre. Déjame andar. Esto de hecho es una felicitación de escritor a escritores, porque ahora hablaremos de que también Somos literatos. que también Rafa estrena libro. Pero Rafa, lo primero que te quería preguntar es por estas fechas que siempre nosotros, viéndolo desde fuera, pensamos que son histéricas. ¿Hasta qué punto se vuelven locos agentes, clubes con necesidades muy inmediatas que tienen que solucionar? ¿Qué te encuentras tú normalmente en este mundo en enero? Creo que está muy bien definido. Por muy buena planificación que tenga un club y por muy bien que tenga estructurada la opción A, la B y todo esto, es complejo hasta límites insospechados, porque primero cada país tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, España, sabemos que la situación de los clubes está muy definida por el control de la liga y por la economía. Si vas a otro país, los salarios de los jugadores son mayores, por lo cual sacar un jugador de España o traer un jugador de otro país para España tiene mucho que ver con el salario. A la vez, también sabemos que es un mercado mucho más limitado que el del verano, por lo cual es una tensión y un estrés constante, porque además es muy difícil atar una operación. Es decir, es muy difícil que tu primera opción tengas el control sobre el jugador, sobre la gente y sobre el club. Pasan los días y abres varias opciones, lo cual es estresante. Rafita, yo te quería preguntar, en estas operaciones de invierno, ¿cuándo se empieza a gestar el asunto? Porque solo hay un mes de ventana, es mucho más corto que el de verano. ¿Cuándo empieza ya el jugador, el típico que hablábamos antes, ¿no? Jugadores que no tienen sus minutos, a decir, oye, muéveme. ¿Cómo es este proceso antes de que se abra la ventana? En teoría empieza mucho antes, porque el club en general suele avisar a los agentes de los jugadores con los que no cuenta para que se muevan. Después ya están las peculiaridades de si ese jugador tiene un buen contrato y a la gente tampoco lo quiere mover. Ahí entra la complejidad de cómo se mueve a ese jugador, que el propio jugador no quiere salir o que la gente no quiere moverlo. Es una de las cosas más complejas del mercado. Después están las necesidades del club, que para entrar un jugador tiene que salir ese jugador que no sabemos si quiere salir o no quiere salir. Si no sale, igual no puede entrar. Entonces, al que quieres que entre, tienes que tenerlo con gestiones, con negociaciones, sin saber si realmente se va a poder hacer la operación, por lo cual es muy difícil, pero empieza bastante antes, pero es cambiante, porque el fútbol es tan cambiante que si unas semanas antes ese jugador pasa a tener protagonismo al que le has dicho que no iba a contar, pues todo cambia sobre la marcha. Entiendo, Rafa, que en este mercado de invierno se utiliza mucho el tema de la cesión, por supuesto, porque simplifica un poquito todo esto que estás contando, pero al mismo tiempo también es peligroso, ¿no? Porque al final una cesión que es una cesión corta, donde muchas veces llegan a final del mercado de enero, que es todavía más corto, es un mes muy intenso con la Copa del Rey. ¿Tú recomendarías a un futbolista salir cedido en el mercado de invierno o serías un poquito más cauteloso? Dependiendo de la situación de cada futbolista, sí. Si no cuentas, dependiendo lógicamente de la situación de tu contrato y todo eso, yo creo que en muchísimos momentos es una grandísima solución. Más allá de que las cesiones después sean con opción de compra, de que estén marcadas las cesiones por el propio control y que puedan ser cesiones obligatorias, pero en muchísimas situaciones, y ahí es donde tiene que entrar el conocimiento del mercado de un agente, veo una solución importantísima. Lo que pasa es que muchas veces el propio futbolista opina sobre un conocimiento del mercado que realmente no conoce. Es una de las grandes situaciones que se dan, ¿no? El futbolista juega en una liga y dice no, a tal equipo de tal país no, a tal cual, cuando realmente el agente es el que debe tener ese conocimiento del mercado para tener una capacidad de influir y decidir. Muchas veces el agente tenemos que jugarnos el poder seguir con el jugador por decirle realmente lo que creemos con nuestra experiencia en el mercado que tiene que hacer. Y Rafa,
Por terminar con el tema del mercado de fichajes, me interesa también que ahora se abre la ventana para todos los jugadores que pueden negociar con otros equipos si terminan contrato en el próximo verano. Como agente, ¿cómo se gestiona esa situación? Porque a la mínima filtración que haya, incluso se te puede poner la afición en contra, el equipo puede hacer que no juegues. Veo una situación desde vuestro lado muy difícil para llevar a cabo esas negociaciones, sabiendo que si al final no te quedas, va a ser unos meses difíciles para tu jugador. Es dificilísima, porque además, basándonos en un criterio que se utiliza para que los valores no existan mucho, que es una carrera corta y que las oportunidades hay que aprovecharlas, muchas veces no tenemos en cuenta que un club ha podido hacer un gran trabajo contigo de muchos años, ha invertido mucho en ti para que llegue este momento, y en este momento puntual puedes quedar libre. Cómo se utiliza, no es lo mismo que tú vengas a quedarte libre donde no te has criado que donde te han estado trabajando durante muchos años. Hay muchas complejidades que influyen muchísimo en ese tipo de presión. O te sientes presionado dependiendo si realmente tú te das cuenta que estás aprovechando una oportunidad, pero que también estás haciendo algo que realmente, en cuanto a valores, es complejo. Y Rafa, para terminar, me niego a que hayas empezado felicitándonos por nuestros libros. ¡Hombre! Y no hablemos del tuyo. Así que cuéntanos un poco, ¿qué libro has publicado? Pues mira, él llevaba muchos años, llevo 30 años de agente, contándole en privado a los futbolistas, a sus familias, a la gente del fútbol, una serie de circunstancias, un poco mi experiencia de futbolista y de agente. Lo que he hecho es como elevar a público esas reflexiones que yo en general le hago a los futbolistas, con la gran suerte de que Monchi, en el prólogo, que ha sido compañero mío y que me conoce muy bien, pues ha contado cosas que a lo mejor yo, por estar en la profesión, no debo contar, porque lógicamente hay muchísimas cosas que no puedo ni debo contar. Él ha podido contar en el prólogo experiencias personales y profesionales que le agradezco infinitamente, y Luis de la Fuente, el seleccionador, que también fue un compañero mío de futbolista, pues también cuenta cosas personales que yo no debo ni podría haber hecho, ¿no? Entonces le estoy muy agradecido. Ahí hablo de los valores, de por qué llevo 30 años representando a Lucas Alcaraz, ahí hablo de la retirada, ahí hablo de las mujeres, ahí hablo de un montón de cosas que creo que están en el día a día de un futbolista. ¿Qué pasa cuando dejas de jugar? La gente piensa que un futbolista es rico porque ha mantenido el dinero, ha ganado el dinero y ha mantenido el dinero. Y yo digo que cuidado, que hay 50 o 60 años por delante y que puedes tener solo dinero. Y que si tienes solo dinero, la vida se te va a complicar mucho. ¿Hay alguna anécdota sin destripar el libro? ¿Algún cebito, fichaje extraño? ¿Algo que cuentes en el libro que nos puedas contar? ¿Alguna anécdota pequeña? Mira, por ejemplo, una anécdota que yo siempre, ya de futbolista, le decía a mis compañeros, que yo leía la prensa deportiva desde muy joven, porque mi padre ganó la Vuelta Ciclista a España y mi tío, y yo veía cómo mi padre leía la prensa deportiva todos los días, ya que vosotros sois periodistas además, y yo ese hábito se lo he intentado primero de futbolista a mis compañeros y después, desde que soy agente, a los jugadores. Gracias a ese hábito, y lo cuento en el capítulo de los hábitos, un día leyendo el Marca por la mañana, desayunando, leí que un entrenador de primera división, un equipo, necesitaba un lateral derecho para el domingo porque uno lo tenía lesionado y el otro sancionado. Le escribí un WhatsApp y me dijo que si a ese jugador del que yo le hablaba de segunda división era capaz de tenerlo entrenando el viernes, jugaba el domingo. Desde ahí, desde la cafetería donde estaba leyendo el periódico, empecé a hacer la gestión y ese futbolista jugó en Málaga el domingo y firmó 5 años y medio en primera división. Si no hubiese tenido ese hábito de leer la prensa, no lo hubiese conseguido. Pues ya sabéis, hay que seguir comprando prensa escrita porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Pues Rafa, muchas gracias por haber estado al otro lado. Ha sido un verdadero placer y por supuesto que vaya muy bien ese libro y estaremos pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.